Bienvenidos. Este es nuestro segundo episodio. Esperamos que salga mejor que el primero. Hoy tenemos un invitado muy especial, Roberto Kennedy, además de amigo, compadre, y quien nos introdujo a este mundo del negocio de los seguros. Estamos muy agradecidos que haya aceptado la invitación. Es una persona muy ocupada, pero se tomó el tiempo para compartir con nosotros cuáles son esas historias de éxito, de fracaso. Va a estar padre este episodio. Y, y la segunda es, estamos contentos porque estamos estrenando foro, escenario. Ya hacía falta. Entonces, Te tocó estrenar ya qué cayó, más bonito. Qué honor. ya cayó el aguinaldo. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. Pues la verdad es que me siento muy contento, honrado. Sé que es el primer podcast que graban y la verdad pues es un honor para mí estar aquí. Como dijiste. Es el segundo, pero el primero con invitado. Ándale, sí, Invitadazo de honor. Sí. La verdad es que mil gracias por darte la vuelta, compadre. Platicarte, ahorita nos decía, bueno, pero ¿qué vamos a hablar, no? Y la idea de este espacio es Planif. Es un espacio donde queremos pues tener pláticas con amigos, clientes de nosotros que sabemos que han tenido una historia de éxito y sabemos que esa historia de éxito pues no es fácil, ¿no? Viene de muchas situaciones que son las que nos gustaría pues conocer, ¿no? Digo, nosotros te conocemos como compadre, como amigo, conocemos pues la parte personal, la parte social, pero muchas veces como que no le rascamos, ¿no? Sí. Como no les pasa cuando vas a jugar golf y estás ahí 6 horas y regresas a tu casa y tu vieja te dice, ¿y de qué platicaron? Y tú así de, pues de nada. De nada, ¿no? ¿no? ¿Cómo? Y de Nada, todo. 6 De horas. nada, ajá, pues, De 6 nada y de horas todo. tuviste el Sí, carrito sí, todo sí, el tiempo y no pudiste platicar. No. Pero al final, güey, es platicar de eso, ¿no? Conocerte un poco más, de dónde vienes, quién es Roberto Kennedy, cómo ha sido ese camino para llevar una dirección de agencia. Les platico, nosotros como despacho de seguros dependemos de una dirección de agencia, ¿no? Tenemos un socio comercial, que en este caso es Roberto Kennedy, quien es director y socio fundador de Grupo Territorial, ¿no? Fue una dirección de agencia que ya nos va a platicar un poquito cuál fue el proceso, pero pues nosotros que lo que te conocemos de cerquita, sabemos que ha sido una historia fascinante, una historia que, que creo que ni en sueños, ¿no? En algún momento de tu vida quizá ni te lo imaginabas a dónde pudieras haber llegado, ¿no? Entonces, gracias por este espacio, cabrón. Gracias. Por tener la confianza de estar aquí y bienvenido a Planif. Muchas gracias. Honrado de verdad, honrado de estar aquí. Ay, gracias por darte la vuelta. Además está padrísimo porque ¿cuál es la razón de que Roberto sea la primera persona que está aquí con nosotros? Es una forma de agradecimiento. Sin duda. Sin duda ha sido una persona que desde que arrancamos le apostó a tanto a Eduardo como a mí y al día de hoy ha sido la razón por la que pues hemos podido sobrevivir algunas etapas de las que platicamos en el primer episodio, en las que si no hubiéramos tenido ese tipo de apoyo, pues la verdad es que pudo haber sido muy diferente esta historia. Totalmente. Entonces, muy agradecidos contigo. Es muy humilde y no quiso que presentáramos así como se dice cuando al principio su semblanza, pero estamos hablando con uno de los cazador, propietario de todas las armas. No, estamos hablando con uno de los directores de agencia más importantes para la industria en seguros. Ya me tiré el vino, güey. Muy bien. Es promesa del sector, ya nos platicarás qué significa eso, pero más que todas esas condecoraciones, queremos conocerte un poquito más a fondo, cuáles son esos puntos de quiebre y esos puntos de crecimiento en donde tú también has encontrado
esa motivación de seguirle adelante y, y que también por eso es la razón por la que tenemos una gran admiración por ti. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, pues yo la verdad es que, pues, repito, pues me siento la verdad muy contento de estar aquí. Primero porque saben que hay familia de por medio y cariño de por medio al ser compadres y amigos ya desde hace algunos años. Pero, pero bueno, pues yo la verdad es que ahora sí lo que puedo decir es que estoy ahora sí abierto completamente a platicar, a estrenar este gran podcast y bueno, segundo capítulo que están haciendo, Pero primer invitado. pero primer invitado, exactamente. Entonces, pues yo abierto completamente a compartir pues esas cositas que de repente no se platican tanto, ¿no? Y no se platica a fondo. Entonces, puestísimo Muchas para gracias, poder compadre. platicar. Oye, pues vamos empezando con quién es Roberto Kennedy. Ok. O sea, ¿quién es? En esencia, De acuerdo. Fíjate que, a ver, digo, creo que es una pregunta muy profunda, pero bueno, yo me definiría en tres palabras, ¿de acuerdo? Yo me definiría en tres palabras. La primera de ellas, soy una persona sumamente positiva y creo que a lo largo del podcast y de la plática que vamos a tener, creo que digo, voy a compartir algunas cosas del por qué me considero alguien positivo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esa sería la primera palabra que me define y que me describe, o que me autodescribo, ¿verdad? Y estamos de acuerdo. ¿Eh? totalmente. Entonces, bueno, pues ese sería uno. Luego, ¿quién más soy? Me considero un visionario. Eh, no únicamente, digo, ahorita vamos a hablar de varios temas, pero no únicamente en la parte de negocio, ¿no? Sino que me considero alguien visionario. Me gusta de repente ver las cosas más adelante. Ujú. Desde ejemplos de construir, me ha tocado construir ya un par de casas y de repente desde ver un terreno y visualizar, e imaginarte, decorar una oficina, pensar en un negocio, pensar en lo que viene, en familia, pensar en muchas cosas. Entonces creo que me definiría como un visionario, ¿de acuerdo? Esa sería como la segunda característica. Y la tercera, soy una persona de fe. ¿Sale? Sí, también creo que es una parte importante. Entonces, mi fe ha marcado mi vida, esa es la realidad. Y bueno, pues creo que me definiría que ese es Roberto Kennedy. Ese es Roberto Kennedy, una persona positiva, visionaria y con fe. Eh, Padre de familia, eh, felizmente casado, ya vamos para 15 años mi esposa y yo. Tenemos 4 maravillosos hijos, ya adolescentes. Ayer precisamente fue cumpleaños del segundo, ¿no? Que ya cumplió 12 años. Y bueno, pues la verdad feliz, es algo que me define mi familia, mi matrimonio, eh, empresario. Entonces, bueno, pues ese soy, ¿no? A mis... Pues muy completo. Partidazo. Oye, Completamente de acuerdo con lo que dices, compadre. Y que de repente, ¿cómo podemos confundir la parte, ahorita que dices, yo me considero una persona visionaria y muchas veces como que podemos caer en lo soñador Sí. más que en lo visionario, ¿no? Ujú. ¿Cuál es esa diferencia para ti entre ser una persona positiva? O sea, porque va también de la mano Claro. muchas veces el ser soñador con lo positivo Bueno. y muchas veces como que te vas empujando a querer, a verte quizá en lugares, no sé, en momentos, posiciones diferentes en tu vida, pero muchas veces se queda ahí, De acuerdo. ¿no? Y ¿cuál crees que sea ese ingrediente que cambia el sueño a realmente a cambiarlo a una visión, como un objetivo De acuerdo. personal, profesional? Fíjate que creo que el hecho de ser una persona soñadora o una persona visionaria, creo que hay una gran diferencia. En mi punto de vista, el soñador creo que es aquel que ve ese final de lo que se imagina, ¿de acuerdo? Ve Ujú. ese logro ya realizado y te ves ahí, ¿me explico? Eso para mí sería alguien soñador. Y alguien visionario es alguien que además de ver eso,
ve el camino, El proceso ve el para... proceso. Marca un trayecto. Exactamente. Entonces, mira, yo creo que hay una virtud muy, muy importante que ha marcado mi vida y que está considerada como una de las virtudes cardinales. Hay normal, digo, para el público, ¿no? Existen 4 virtudes que son las catalogadas como cardinales, que es fortaleza, prudencia, templanza y justicia. Y creo que la que ha marcado mucho en esta parte visionaria es la fortaleza, porque la fortaleza tiene 2 características, 2 grandes características. Uno que es la audacia y otro lo que es la constancia. Entonces, de repente hay personas que son muy audaces y que de repente se avientan, ¿me explico? Normalmente yo lo ejemplifico con un motor de un Sí. vehículo, ¿no? Que de repente prendes el motor y se escucha precioso el motor, ¿no? Y de repente empieza a caminar el carro, pero se detiene, se apaga. Y entonces, si pasa eso en un motor, en un auto, eh, pues tú consideras que es un motor débil. Entonces, la fortaleza tiene que ir acompañada tanto de audacia como de constancia. Ujú. Y la constancia es lo que permite que dé algo la fuerza. Entonces, cuando hablo de esta parte de ser alguien visionario y que ves el objetivo final y que ves el camino, tiene que ir acompañado de esa virtud, tiene que ir acompañado de la fortaleza. Porque esta audacia de atreverte, de aventarte, de nada serviría si no eres constante. Si no es alguien que empieza a caminar, a construir algo de forma constante. Muchas veces, hay muchísimos ejemplos de casos, de repente, que son muy audaces y se atreven a hacer algo, ¿no? Y sale y empieza a ver, hoy lo vemos en medios, ¿no? Y en redes, etcétera, que empieza un esfuerzo público que sale y 1 mes, 2 meses, 3 meses, y a los 6 meses ya no está. Sí, llamaradas de petate, ¿no? Exactamente, ¿no? Y creo que eso va ligado un poquito en esa característica de alguien visionario, que tiene que ser alguien constante, ligado a esta virtud. Sí, Ujú. definitivamente. Oh. Y parte, o sea, junto con todo este rollo es de dónde vienes Ujú. y esas virtudes a dónde te han ido trayendo. Sí, sí. Sí, fíjate que, mira, y ahorita que lo dices así, y que me preguntaban, oye, ¿quién eres, verdad? Creo que, a ver, sí es cierto, y lo platico de esta forma, que hay momentos que te marcan en la vida como para salir, ¿me explico? Adelante, ya lo decías, compadre Moya, que decías, oye, vamos a platicar un poquito de todas esas cosas que de repente Sí, sí, sí. Esos y puntos de quiebre. puntos Esos de quiebre. momentos que... Sí, sí. Que tal cual, que es para acá o para acá, pero marcan completamente el destino de la vida, ¿no? Exactamente, y de repente pues son carencias, yo le llamo carencias que tienes en la vida, y que tú decides si esas carencias las conviertes en, en una fortaleza, en un motor que te impulse, o O esas te levanta. carencias, exacto, o las conviertes en algo que Te hunde. te hunde o te mantiene ahí estático, ¿verdad? Sin movimiento. Entonces, el hecho, digo, creo que tengo muy claras muchas de esas carencias que viví, y que, bueno, eso determinó, pues sí, efectivamente. Carencias en temas de lana, carencias en qué, pues sí, o sea, en qué partes de tu ¿En qué vida sentido? sentiste esa Mira, carencia de qué. fíjate que pudiera hablar, tal vez para explicar estas carencias, pondría un poquito en tema cuáles son mis valores, ¿no? Y si entiendo esos valores, ahora sí puedo entender dónde están mis carencias en cada uno. Normalmente está muy mal entendido el tema de valores. Creo que normalmente si tú sales a la calle y preguntas, oye, ¿cuáles son los valores que tiene la gente? Y te van a responder lo que se piensa o que muchos lo dicen, ¿no? De repente, Honestidad, honestidad, respeto, justicia. responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, de repente empieza a salir muchas cosas que dejan de ser valor. Y yo explico los valores como una manzana. Fíjate,
una manzana por sí misma tiene, pues, vitaminas, minerales, ¿me explico? O sea, tiene ya algo que te genera valor, ¿me explico? Eh, el valor en sí mismo está ahí. Yo he tenido muy claro en mi vida 4 valores. Los 4 valores que han marcado mi vida y que determinan mi vida son familia, salud, trabajo y fe. Son mis 4 valores. Obviamente el valor por sí mismo es valor, genera algo bueno. Todo lo que no generara algo bueno, pues es un antivalor. Pero entonces estos valores, la familia, la salud, el trabajo, la fe, eh, han sido esos valores que de repente pues te impulsan las virtudes a llegar a esos valores. ¿Sale? Los valores ahí están. Entonces creo que ahora sí me voy a las carencias. De repente me voy a... Perdón, güey, no Sí. entendí el tema de la manzana. Que la manzana como O sea, tal... sí. Sí. Es intrínseco, o sea, son cosas que ya trae por sí mismas. Ajá, pero pensé O sea, que el valor ya es pensé bueno. que íbamos después Ajá. con algo de la No, manzana, me es quedé que, ¿sabes esperando, qué? así como el cierre de la manzana, Ándale. güey. No, es que, ¿sabes qué? O sea, la manzana, lo que me refiero es que la manzana ya tiene, como decía el compadre Agustín, ya es intrínseco, ya tiene nutrientes, ya tiene todas estas vitaminas. El valor ya en sí mismo es bueno. Ujú. Ahí está. Pero tú no puedes ir, o sea, el valor, es que para mí me genera valor la familia. Pues sí, pero si no tienes acciones que te llevan a tener una buena familia, pues no va a ser tuya esa familia. O sea, un poquito como lo que alguna vez nos decías que las vacas no dan leche. Ándale, ¿no? Ándale. ¿no? Porque sí, exactamente. O sea, ese fíjate qué buen ejemplo. En algún momento lo he repetido mucho, ¿no? Las vacas no dan leche. Pues no dan leche. Las vacas, si siguen ahí, pues van a seguir ahí la vaca como tal. Tienes que levantarte a las 5 de la mañana, agarrar un banquito, Sí. sentarte, ordeñar y ya hay leche. Pero si no haces eso, no hay leche. Entonces, el valor es lo mismo. El valor tienes que ir por él. Si no vas por él, pues ahí se queda el valor. Pero tienes que O ir sea, por los principios te van a llevar a conseguir las valor. virtudes. Las virtudes. Las virtudes es lo que te lleva allá. O sea, estas virtudes que hablaba Karen, y hay otras, ¿no? Humildad, magnanimidad, hay otras virtudes que te llevan y te impulsan a tomar esos valores. Eh, Ahora sí, ahora platico de esas carencias. Entonces, si hoy volteo a ver de esas cuatro te diría, pues voy a voltear a ver la parte del trabajo y la parte de la familia. Eh, yo, si hablo de una carencia que tuve familiarmente, bueno, fue la muerte de mi madre, ¿no? Murió cuando yo tenía 18 años, pues que sigue siendo realmente pues un niño, ¿verdad? Un adolescente. Claro. Y entonces esa fue una carencia, hubo un desequilibrio familiar por esta razón, y eso mismo me impulsó a que yo desde los 18 años vivo solo. Eh, eh, Hubo situaciones familiares que generaron pues que viviera solo, que me independizara después de la muerte de mi mamá. Entonces, eso provocó que yo tuviera una búsqueda de ese valor de la familia. ¿Sí me explico? Sí. Por eso ahí es donde va a ser match. Eh, yo de repente pues viví solo, te repito, 18, 19, 20, 21, 22, 24 años, y busqué decir, oye, quiero una familia y quiero buscar esa familia. Y entonces conocí a Julie, mi esposa, y bueno, yo sabía y tenía claro que quería una familia. Entonces, pues bueno, pues pasó así, nos conocimos, de hecho, un mayo, y después nos pusimos de novios en agosto, y en diciembre yo le di el anillo. ¿Me explico? Nos casamos 11 meses después, ¿de acuerdo? Y bueno, ya los 3 meses, 2 meses ya estaba embarazada de nuestro primer hijo, ¿no? Entonces, eh, esa carencia que tuve familiar a raíz de la muerte de mi madre, pues es lo que me impulsó a buscar ese valor. Recuerda Claro. la familia. Trabajo. Oye, a ver, vengo de una familia que gracias a Dios me inculcó Ese valor. valores. Sí me inculcó valores. Tuve buena educación que nos pagó mi padre y bueno, pues creo que esa parte creo que hizo buen eco. Sin embargo, pasamos situaciones económicas difíciles de niños. Hubo momentos
complejos, ¿no? Yo platico aquí, digo, pues en este podcast dije, voy a abrirme y platico un poquito de cosas, ¿no? Pero recuerdo que algo que me marcó mucho en la parte económica es cuando, pues de repente me tocaba que no podía hacer exámenes, o me sacaban, ¿no? Güey, no, Ahí ni vivimos, modo, ahí vivimos. güey. No te- Pero se nos acabaría el podcast de esas. Güey. Sí, el típico de Sí. que reparten Puta, examen. No, y Y además. aparte eran oye, cero prudentes los ojetes, cero. ¿no? Era así como que. O completo. sea, era como de pluma de morosos, güey. Sí, Madre, sí, sí. morosos. El niño de hasta atrás no podía hacer examen. El Pase a no, pagar. Todavía volteabas y decías, puta madre, si estudié. Sí. Sí, fíjate que. Que no sé yo, que no sé yo, que no sé yo, que no. Sí, soy yo. Soy yo. Entonces, fíjate que esos momentos para mí era, vaya, se me hacía humillante, ¿eh? O sea, era un tema humillante. Sí, Hijo de te su entiendo, madre. te entiendo Ahorita no sé si perfecto. lo puedan seguir haciendo con todo lo que ha No sé cambiado, si haya pero cambiado. antes era, Sí. no puedes, y todavía te le quedabas viendo y sabías porque es que no pagó tu papá. Sí. No, y había un güey así en la otra esquina y decía, pichi, jodido. Saquen al roto. Come cuando hay. Oye, y fíjate que sí estaría mejor que hoy pues no te dejaran entrar, ¿no? O sea, yo creo que está Sí, mejor güey. en la entrada que digan, oye, no, pues no puedes entrar No, porque pues no que han la- pagado sí, tus Pero jefes. luego la neta es que, o sea, a ver, hablando así neta, Ujú. porque yo de repente lo he platicado así con mi esposa o con compas y digo, güey, de, de donde vengo a donde estoy, el recorrido que haya sido, ¿va? O sea, Sí. pero de donde vengo a donde he llegado, pues es una diferencia brutal, güey, ¿no? O sea, y la neta es que se me fue el pedo. Pero sí, no, sí, definitivamente. No, sí. Y sabes qué, güey, No, esto te define esto como está- persona. Es Sí, cierto, sí, es sí. cierto. La verdad. Pero ahorita va a quedar así un chingue y te voy a interrumpir. Ya me acordé. Oye, imagínate este podcast en 15 años. ¿Y tú? ¿De qué me estaba? ¿De qué? ¿Y tú qué, pendejo? Tú que me ves. Rollo. O sea, ahorita me voy a acordar, güey, perdón. No. Pues, Oye, digo, ahora sí que de todo el proyecto que has tenido desde un inicio, Pero ya me acordé. ya. Sí, ya sabía, güey. No, que uh, muchas veces como que dirías, a ver, ¿cambiarías? O sea, el que quizá nunca te hubiera pasado, el que te sacaran del... O sea, es que yo creo que los caminos son perfectos, Sin güey. duda, Y de sin duda. repente hay cosas que te pegan ojete y que sí. pero son quizá los motorcitos que necesitas para decir, ni No, madres, no me estoy pasa, de güey, acuerdo, ¿no? estoy de y acuerdo. justo, Jamás a ver, cambiaría. O sea, que quizá Sí. que si cambias de eso no sabes Sí. cómo hubiera craqueado acá efecto mariposa, güey. pero justo Totalmente. eso que estás diciendo va de acuerdo con lo que dijo al principio. Sí. O eso te hunde o Sí, eso sí, te claro, saca adelante. por supuesto. O sea, Exactamente. ese tipo de detalles cuando dices, híjole, me dijeron el jodido, el come cuando hay, no hubieras venido a clases. Tranquilo, carnal. Ya déjame. Oye, me sé más porque sí, me los guardé. Y termina el Kenny entrevistando a Agustín. Sí, ¿cómo te sientes? Todo con bien, esa todo bien. situación? En casa todo bien. No, la neta es que, a ver, pues, nos tocó vivir prácticamente lo mismo en ese sentido. Sí. Y es humillante. La neta es Sí. que era humillante. Sí. Sí, pues levantarte frente a todos, ¿no? Y decir, Sí. oye, y tal vez, digo, quien nos esté viendo o quien nos esté escuchando, de repente puede decir, pues, ay, cabrón, X, ¿no? Yo pasé mucho más cosas o más Sí, difíciles y todo. Claro. Pero de repente son cosas que a alguien le pueden marcar, ¿no? Y que sí hacen diferencia. Oye, respondí a esto, oye, yo cambiaría eso, no, hoy lo agradezco. Hoy agradezco que me pasó Sí. y que eso hizo que me hirviera la sangre para decir, no, o sea, Sí, te pica no el me va a orgullo, pasar, güey. exactamente, Sí, o sea, sí, no sí. me va a pasar o a mis hijos nunca les va a pasar, ¿me Exactamente. explico? No quieres que se repita. No esa quieres que, exactamente, entonces, Y de algo se van a traumar. sin duda, Yo siempre va a haber algo, o sea, va a haber algo de nada, mi jefe no hizo esto y va y me pasó y Mi jefe me llevaba los sábados a jugar golf. Ándale. Me levantaba muy temprano. Ándale. Pero sí, son cosas que de repente pues te marcan. A mí me marcó esa parte. Y bueno, y me hizo buscar precisamente decir eso, ¿verdad? Oye, no quiero que me
pase, no quiero que le pase a mi familia, no quiero que le pase a mis hijos. Y bueno, esa es una de otras cosas que, oye, obviamente si no podía pagar en ese momento los colegios, pues también había muchas carencias atrás. ¿Me Claro. explico? O sea, de repente, Sí, eso ya es lo que sale así. eso es lo esa que sale, exactamente. Sí. O sea, hay atrás muchas cosas, ¿no? De no salir a lugares, de quedarte, de comida limitada, de muchas cosas. Hay muchas cosas atrás, pero ese es nada más, digamos, efectivamente la punta del iceberg, ¿no? Lo que se ve, ¿no? Claramente. No, y luego como que vas tomando como portadas como si fueran películas y de esta época, esta es la que me caería, ¿no? Así O es, sea, así como es. esta imagen de estos 5 años, puta, cuando me sacaban del colegio, güey. Exactamente. Igual seguramente hubo cosas perrísimas en esos años, pero Claro. la que Pero duele. marcan, ¿no? Marca esa situación. Oye, compadre, y digo, eso es como la parte personal y la parte profesional. ¿Cómo agarras todo esto de lo que estamos platicando y cómo te lleva a arrancar un proyecto profesional? ¿En qué puntos encontraste esas dificultades y esas oportunidades de crecimiento? De acuerdo. Mira, ¿Te acuerdas qué quería hacer de morro? Es como... fíjate que fíjate, buena pregunta. Yo quería ser empresario. O sea, sí quería ser, yo sabía y de repente Ya venías con veía, el chip. ya traía, o sea, sí Era quería, billete. sí, la verdad es que, o sea, Sí. sí, o sea, directamente, digo, hoy obviamente estoy en una otra situación en donde, pues, no es mi prioridad el dinero, ¿no? Y buscas una prioridad de servicio, de otras cosas y por consecuencia llega. Pero en esa época no, Ujú. es la realidad. Buscaba dinero, buscaba billete, ¿no? Cómo trabajar y cómo generar dinero. Y, y bueno, pues empiezo en la parte de emprendimiento con dos negocios, ¿no? El primero de ellos, empiezo con la organización de eventos con deportes extremos, ¿de acuerdo? Resulta ser que uno de mis primos trabajaba en un... No me acordaba de eso. Eran los Sí, bungees y en los... bungees, cosas así. Sí, Uno de mis primos trabajaba en una empresa que hacía este tipo de actividades. Puro Y deporte no asegurable, ¿no? además, ¿no? Además, pero muy, muy riesgoso, muy riesgoso. Y nos tocó, créeme que nos tocó historias fuertes, ¿eh? Que se vivían. Seguramente. Entonces empiezo ahí y obviamente, bueno, pues Rola. quería vender espacios publicitarios dentro de lo que llevábamos de estos deportes. Falta de experiencia, falta de profesionalismo, falta de una buena administración, de una preparación, pues tronó, ¿no? Tronó prácticamente, pero ese fue mis inicios de emprendimiento. Después dije, no, hombre, pues joyería. Joyería es lo que hay es lo de hoy, ¿no? Y joyería, obviamente, pues sin capital para poder invertir en una joyería, pues era de repente, pues tema bisutería, tema Ujú. de más, pues piedritas que parecían bonitas, ¿no? Entonces empiezo ahí, empiezo a querer hacer como una red, ¿no? De vendedores que pudieran tener su muestrario. Me empecé a ir a ferias de joyería para saber qué podía haber bueno, barato y que pudiera invertir y hacer esto. Y, y bueno, recuperé la inversión, eh, pero me di cuenta que no me llenaba, no era algo que realmente hacía la diferencia. Y, y bueno, surge una oportunidad de trabajo dentro de una compañía aseguradora, en donde pues me invitan a trabajar. Resulta ser que una conocida trabajaba ahí y me dice, oye, es ventas, es que tú tienes perfil de ventas. eh, Te voy a invitar a que puedas manejar pues algo relacionado a un tema de una cuenta donde renovábamos seguros de carros. Esa era la consigna. Entonces, pues, oh sorpresa que llego, había un grupo tal vez de unas 40, 50 personas que hacían lo mismo y pues los primeros meses empiezo en los primeros lugares.
¿sale? De ventas, de renovación de estas pólizas. En ese tiempo... Como un telemarketing. Era literal un telemarketing. De hecho, yo tenía la Diadema. Diadema, y lo que hacíamos ahí es que me asignaron una cuenta. En ese tiempo, pues era Daimler Chrysler, ¿no? Y todos los autos que sacaban de agencia, pues mi intención era renovarlos, que se quedaran con con la compañía, y así es como empiezo. Entonces me fue muy bien, ¿de acuerdo? Empiezo por ahí y empecé a crecer dentro de la compañía. Tuve una jefatura de departamento, después me dieron la gerencia de un área siempre comercial, después estuve como subdirector de la empresa, muy chavo, ¿eh? O sea, fíjate que ahí, digo, a ver, platico un poco, tengo 40 años, estoy por cumplir 41 años, y ahí estoy hablando que hasta ese momento fui el subdirector más joven en la historia de esa compañía. ¿Cómo se llamaba? GNP. GNP Seguros. Entonces, Sí lo podemos GNP, decir. no sé, sí, cabrón, ¿no? No, pero a ver, no, en GNP, pero empiezo y entonces... Oye, y a la hora que salga se escucha el ti. No, por supuesto. No, claro. Y entonces, pues bueno, empiezo en GNP y empecé con todo este crecimiento. Cada que digamos GNP le vamos a cobrar una lana. Una lana, exactamente, sí. Sí. Que nos patrocine, GNP, que patrocine esto. Sí, claro. Pero bueno, entonces empecé con esta trayectoria y me di cuenta en este crecimiento que buscaba más, o sea, que quería más, que no me veía en este visionario, no me veía, pues la verdad, y como empleado en una compañía, y no me veía aún llegando a un puesto directivo muy alto, no me veía. Entonces tomé la decisión de renunciar. Yo ahí tenía 26 años, estaba recién casado y sabíamos ya que estaba embarazada Yuli. Exactamente. Entonces ahí es cuando decidí renunciar. Ahí Entonces, sí, güey, fue el bungee. ahí fue, exactamente. Entonces, En ese momento, ¿tu situación económica cómo estaba? mira, siempre he sido una persona previsora financieramente hablando, ¿eh? Creo que eso es algo que heredé mucho de mi mamá. Era muy previsora, era muy ahorradora y de repente... Y súmale también al miedo de no querer claro, repetir historia y exactamente, pura madre, ¿no? exactamente. Entonces, siempre generé ahorro, siempre he generado ahorro, y eso me permitió tomar una decisión en decir, oye, tengo este colchón económico, puedo aventarme, ¿no? Y bueno, pues, platico que en ese momento también había una oportunidad, yo estando dentro de la compañía y de haber tenido una buena trayectoria interna, donde había una concesionaria de GNP, que se llaman, lo que ahorita hablo, que son direcciones de agencia, y yo ya estaba en pláticas para podernos asociar, ¿de acuerdo? Y empezar a trabajar, desde siendo agente, desarrollando, reclutando, invitando a personas. Y entonces entro ahí, ya hacemos un acuerdo, inclusive también económico. Entonces, pues empiezo con mi historia de emprendimiento, ¿de acuerdo? Pero con soporte, ¿de acuerdo? De una organización que ya estaba operando, muy establecida, exactamente. Muchos años de trayectoria. Exactamente. Entonces, pues pasan estos 3 años pasaditos, más o menos estuvimos juntos en esta sociedad. Y pues bueno, hay caminos diferentes, hay visiones diferentes que tuvimos. Y es donde pues busco nuevamente ese emprendimiento, pero ahora 100% independiente, ¿no? Y ahí es donde fundo Grupo Territorial Desarrolladores de Empresarios, ¿no? Ahí es donde nace hace ya más de 10 años, ¿de acuerdo? Ahí nace. Una gran empresa, ¿no? Una gran empresa, gracias a Dios. Platícanos. Sí, oye, exactamente, esa parte porque, a ver, o sea, platicando un poquito nuestra historia, y ya, bueno, lo platicamos en el otro capítulo, Agustín entra primero, después entro yo como al año y medio, y al poco tiempo
Se independiza. O sea, te independizas y fundas Grupo Territorial. Correcto. Y fuimos de y- tus primeros, éramos 5 pelados, Sí, ¿no? sí, Sí, pero, sí. o sea, ¿qué pensó Kennedy en ese momento? ¿Cuál era el sueño? ¿Cómo lo veías? Porque yo me acuerdo que alguna vez cuando platicábamos de tema de números Sí. y soñábamos, Sí. ¿no? Y me acuerdo que nos compartía, y de repente, pues como que ves pasar el tiempo y dices, híjole, mano, o sea, ¿qué diría mi yo del pasado, no? O sea, Claro. ¿qué pensaba Kennedy cuando tomó esa decisión de, Inge suma, o sea, voy yo solo y voy por mi sueño, esa visión que traías de ser empresario? ¿Qué pensabas ahí, güey? Y además de tener, quieras o no, pues ya medio solucionado el futuro si te hubieras quedado en la otra sociedad, ¿no? De acuerdo, totalmente. Había ya un camino que estaba Muy recorrido. labrado, muy labrado. Sí, muy labrado. O sea, ya había modo de cómo podérmela llevar, vamos a decirlo, Tranquilita. tranquilo, Tranquilo, ¿no? sí. Existía esa Fácil. posibilidad, Bueno, ¿no? no fácil. No fácil, No fácil, pero sí quizá mucho más fácil que... A ver, era un camino que ya estaba muy marcado y Sí. acá tuviste que abrir brecha. Totalmente. Mira, yo creo que ahí, en ese punto, entra la parte de, hijo de su madre, regreso a ese querer verte en un lugar que realmente te sientas pleno, ¿de acuerdo? Grupo Territorial nace con una visión. Y ahí es donde Sí, viene el pues, punto de visionario. sí. Porque desde el nombre ya tiene una visión. Hoy seguimos trabajando para esa visión, ¿eh? Y cada vez, obviamente, ha ido creciendo una visión que hoy la visión que tenemos es a 2030. Y en 2030 construiremos la siguiente, ¿de acuerdo? No sé qué cuántos años, pero la seguiremos construyendo. Pero hoy estamos encaminados a la visión de 2030. Platícanos cuál es. Ajá, mira, mira, Espérame, voy a arrancar así. Primero que nos platique cuál era Sí, la visión cómo era cuando ahí empezó, cuando güey. empecé. Sí, es mira, la visión cuando empieza desde el nombre, grupo tiene que ver con un grupo de personas y un grupo de empresarios, ¿no? Territorial es sinónimo de nacional y significa que desde que nace con una visión en territorio nacional. Estamos nosotros en el tema de la industria aseguradora, estamos limitados a un tema territorial, México. es México, ¿de acuerdo? Por regulaciones que existen en la industria, pues estamos limitados a México y no nos acabamos México, ¿no? O sea, partimos de esa base que hay una súper oportunidad dentro de nuestra industria aseguradora, ¿de acuerdo? Pero entonces nace con esa visión de crecer a nivel nacional. Y luego se complementa la razón social con desarrolladores de empresarios, como un poquito platicar de cuál es esa misión, ¿de acuerdo? Desarrollar empresarios en seguros. Entonces, desde que nace el nombre, va por ahí. Ahora, ¿cuál era esa visión? Bueno, la visión en ese momento era lograr, y lo voy a platicar claramente, pero lograr, y por eso lo platico honestamente, ¿no? Dentro de lo que necesitaba sacar un mínimo de ingreso fijo que pudiera sacar adelante mis gastos, ¿eh? Y O sea, supongo que también venían metas de la empresa, de la compañía, que para ser Mínimo. rentable y Exactamente. mínimos y que pudieras Sí. conservarte en la pelea. Y fíjate que pasando en eso, por finalmente efectivamente es una concesionaria, ¿no? Para que los que Sí. nos escuchan de repente no lo entienden, y de repente es como una concesionaria si hablamos de una automotriz, bueno, pues es la fábrica de autos que produce los autos, pero hay agencias que como dice, bueno, esta es una agencia y es una concesionaria y dependemos de, ¿no? Entonces sí hay políticas, pero fíjate que es una buena pregunta porque las métricas que se tenían para poder tener, para mí no eran suficientes. Entonces, por eso, o sea, si yo lograba el mínimo requerido, Pedía GNP, yo no salía. Yo no salía. Ok. Yo no salía, o sea, no era. ¿Cuántos hijos tenías ahí? Ahí ya tenía dos. Ahí ya tenía dos. Sí, porque creo que yo te conocí justo cuando nació tu segundo. El segundo, iban Sí. naciendo Rogelio. Sí. Iban naciendo Rogelio, ¿no? Que sí, que ayer cumplió 12 años, ¿no? Ujú. Entonces, iban naciendo. Entonces,
esas métricas no eran suficientes. O sea, por eso nunca las vi. Yo tenía en mente que tenía que llegar a ciertos indicadores y gracias a Dios se dieron pues muy bien desde el primer año. La verdad es que empezamos a tener un muy buen crecimiento y, y bueno, pues lo logramos. La verdad es que puedo decir que se logró en ese primer año en que nace la empresa, se logró lo que buscábamos. Qué cañón. ¿Sale? Porque además éramos bien poquitos. Sí, éramos poquitos. Pues estamos hablando de 2 empleados y pues un equipo de asociados que Éramos 6. 8, ¿sí? 6. Quizá 8 de los cuales... 8 de los cuales Sí, 5 eran sí, productivos, sí, tal vez, ¿no? productivos, exactamente. Sí. O sea, ese es el... Oye, para poner una referencia, o sea, hoy, Sí. 10 años después, 12 años, no. Pues mira, son Sí, hoy más de 300 asociados que están dentro de Grupo Territorial. Qué loco. Y ahorita, pues este año, vamos a cerrar, son con 50 colaboradores directos, ¿no? Es poquito más o menos en donde... No, donde felicidades. estamos, ¿no? La verdad es que Sí, ha qué sido, chido, compadre, pero ha sido una trayectoria bien, bien padre porque además la hemos vivido de primera mano. Ese crecimiento y esos bachecitos que ves en el camino y cómo los van superando y cómo se va comprometiendo el equipo administrativo y cómo se va sí, no. comprometiendo el Sí. equipo comercial. Y ha sido un caminar bien padre para todos los que conocen del medio, pero literal, como decía, es como una concesionaria o como son franquicias, pudiéramos verlo también así. Pudiera ser. Ajá. Y platícanos un poquito de qué es ese de la promesa del sector, porque para mí ese es una gran Sí. meta, ¿no? Sí, fíjate que mira, hay varios reconocimientos que se otorgan a nivel tanto compañía como nivel sector, ¿no? A nivel compañía, pues la verdad es que lo digo así, y obviamente primero lo que digo siempre es respeto muchísimo y admiro a todas las compañías del sector asegurador. La verdad es que les tengo un gran respeto a todas porque todas estamos en el camino de invertir en México, de trabajar durísimo por lograr cada uno de sus metas. Pero yo soy un enamorado, la verdad, de GNP. Soy un enamorado, pues es mi alma mater, es mi casa, ahí nací. Y sí puedo decir que, pues, con datos duros, pues es la compañía más importante de México. Es la compañía con mayor rebanada de pastel, una compañía Del sector asegurador. del sector asegurador en México. Entonces, es cierto que hablar de los reconocimientos de GNP son muy importantes, porque estás hablando no nada más de una compañía, pues tal vez que está empezando en México, que empieza a crecer y que Claro. tal vez con pocos volúmenes logras muchos resultados o muchos reconocimientos, ¿no? En GNP no, GNP pues una empresa con más de 130 años de trayectoria, una empresa seria, una empresa ya muy consolidada, pues imagínate el nivel y el volumen de concesionarios Sí. de agencias que habemos. Sí, claro. Muy grandes, muchas de más de 60 años, ¿de acuerdo? Sí. Ya son segunda generación, ya hay hasta tercera generación, ¿no? No, y además de que es una empresa que cuida mucho esa calidad, porque a final de cuentas o sea, si tú cuidas, como quien dice, la semilla de donde van a empezar a capacitarse otros, o sea, agentes, ha cuidado muchísimo como los procesos Sí. y la calidad, entonces la competencia entre concesionarias, si así lo platicamos, Sí. es una competencia ruda, es muy fuerte, Muy Sí. fuerte. pero de un nivel híjole, dices, volteas a ver el nivel de esa pelea. Bueno, es que no es una pelea, es una competencia muy sana, Sí. Ujú. porque a final de cuentas, alguna vez tú lo decías, ¿no? ¿Cuál es tu visión, la misión de Grupo Territorial? Ujú. Que era Es a- cambiar vidas para bien. cambiar vidas para bien. Sí. Entonces, si lo ves desde esa manera, cada quien está haciendo su lucha, inclusive, como decías, desde su compañía, ¿no? Si estamos hablando de otras aseguradoras, cuando ese es el enfoque, la verdad es que es un tema de preocupación por el mexicano. Sí. Y
y el nivel de competencia que se vive dentro de GNP es altísimo. Muy alto, muy alto. Y entonces, ese tema de la promesa del sector, ¿cómo viene? Ahora viene ahí, exactamente. Entonces, fíjate esto, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, y por eso lo comentaba, porque hablar de un reconocimiento de GNP, pues estás hablando de un nivel que tal vez para una compañía que va empezando, pues tal vez el número 50 de GNP, pues es el número 1 tal vez de otra aseguradora. ¿Me explico? Por los volúmenes que se manejan. Entonces, ya meterte a las grandes ligas en GNP, pues significa que por consecuencia vienes también a nivel nacional en otros temas. Eh, Dentro de GNP, los reconocimientos que tenemos, hay una máxima categoría dentro del reconocimiento que es el nivel consejo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también lo digo así, pues, ustedes son consejeros, ¿me explico? Dentro de ustedes como despacho, como broker, pues bueno, son consejeros. Yo dentro de la concesionaria como dirección de agencia, pues somos una organización consejera que pues ya llevamos varios años dentro de este selecto grupo, ¿de acuerdo? Pero todavía hay un nivel arriba, que dentro del consejo, o sea, no es que sea un nivel arriba, más bien dentro del mismo consejo también hay ciertos números dentro de las concesionarias que se clasifica a las 5 mejores desarrolladoras, ¿de acuerdo? De forma integral que existen dentro de la compañía. Y también ya llevamos ahí, gracias a Dios, varios años, que es la clasificación de Rompiendo Límites, se llama. Entonces tenemos esos reconocimientos de Rompiendo Límites. Y luego en el sector... Pero también hay otra de calidad, ¿puede ser? Hay otra, exactamente, las de las estrellas. Las estrellas, Las estrellas. ¿no? También hay una evaluación que se lleva haciendo, esa tiene poco, esa realmente tiene 5 años. ¿Esa es por medio de la AMAFAC? Tiene relación, pero es directamente GNP, Ok. ¿de acuerdo? Sí tiene relación, por muchos indicadores que se manejan, pero realmente es de GNP. Y esa parte de las 5 estrellas determina cómo se cumplen procesos e inclusive inversión dentro de las agencias. Es como ir, repito, a una agencia de autos y una que tiene protocolos muy bien ordenados, que tiene un buen servicio, que da Sí, o sea, el producto es el mismo, pero pues la atención, la calidad, o sea, cambia, ¿no? los procesos. Exactamente. Entonces, ahí es donde, pues también desde que inicia esta evaluación, pues hemos tenido esa clasificación de 5 estrellas, ¿no? Y luego viene el sector asegurador. Y el sector asegurador tiene por medio de Aspro Gama, que es un organismo internacional, ¿de acuerdo? Y Aspro Gama, que es el organismo que opera aquí dentro de México, pues otorga ciertos reconocimientos. Y esos reconocimientos, bueno, pues nosotros ganamos ese reconocimiento que son ya a nivel importante, ahorita lo comentabas, compadre Agustín, que es el de promesa del sector. ¿De acuerdo? ¿Qué habla de ser promesa del sector? Bueno, pues que estás el futuro de lo que viene. Y nosotros, bueno, ya, obviamente eso lo dejamos atrás por el momento en el que ganamos, ya realmente solo es un tiempo el que puedes ganar ese premio. Nosotros ya estamos en un nivel, de acuerdo, ya de mayor consolidación. Y ahora volvimos a ganar otro reconocimiento que se llama líder consolidado. ¿De acuerdo? Okay. Entonces ya es, digamos, el siguiente nivel. De hecho, lo digo así, es la primera vez en la historia de la industria aseguradora en México que se otorga este premio y nosotros fuimos los que ganamos ese reconocimiento. Qué gran reconocimiento. Sí, entonces, pues bueno, también esa parte es de lo que habla un poquito del trabajo. Después hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucha inversión, hay mucho tiempo, hay mucho amor que se le pone dentro de la empresa. Perdón que te tape la palabra. Justamente quería como preguntarte esa parte. ¿Qué ingrediente crees que fue el que llevó de ese A a la B que estás ahorita? Sí. Porque como dice, oye, pues es que hay, no sé cuántas sean, 100. Sí. O sea, ¿cuál fue ese ingrediente que Grupo Territorial tiene o que dije, esta fue la clave? O sea, me puedes decir uno, porque seguramente son 1000 cosas lo que te haya dado y son cambios de procesos, personal, data, pero si tú dijeras uno, o sea, nunca lo perdimos. Ok.
¿qué dirías que te ha llevado a llevar una empresa de 5 agentes Ujú. a llevar una organización de 350 personas, güey? Ok. Ay, está difícil porque en una, Sí, son 1000 sí, cosas. son muchos factores, pero a ver, si tuviera que elegir uno, elegiría humildad. Elegiría la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad habla eh, de que siempre estás dispuesto a aprender algo nuevo. Me gusta. Y cuando eres alguien humilde, sabes que todo lo que hiciste lo puedes hacer mejor. ¿Te Entonces, ríes? Sí, está bien fregón. Está bien ¿se chido, güey, Está muy fregón. totalmente. Sí. sí, o sea, elegiría eso, elegiría la humildad. Eh, porque hoy, a ver, yo me siento en donde estoy, y lo digo así, me siento en pañales. O sea, ¿estás, Roberto, donde quieres estar? No. La visión sigue mucho Sigue. más O allá. sea, yo siento que me arde, ¿sí me explico? Claro. Ujú. Y entonces siento que arde por dentro. O sea, siento que arde esa emoción de, a ver, es que fíjate que ahorita, compadre, decías algo, compadre, oye, ¿cuál es la misión del grupo de teoría? Y yo la resumí, es más grande y la puedo decir de memoria porque es algo que Todos los pues, días dices. todos los días digo, me explico, es cambiar vidas para bien, buscando, atrayendo y reteniendo al mejor talento de México, ofreciendo proyectos de vida profesional dentro de la aseguradora, dentro de la industria aseguradora con crecimiento constante. Esa es la misión del grupo territorial. Pero bueno, lo resumo en cambiar vidas para bien. Mi vida cambió para bien dentro de esta industria. Mi vida cambió completamente para bien dentro de esta industria. Mi misión es cambiar vidas para bien. Y eso me mueve realmente, sí me arde. Sí. Me arde, de verdad es algo que me arde por dentro. Y quiero. Entonces, me siento en pañales. Se me viene otra pregunta, perdón, carnal. ¿Nace el tema profesional por una búsqueda, ¿no? Por esa falta de o la carencia de lana, ¿no? En la parte profesional, Sí, ya sí, platicamos sí. en la parte personal, ¿por qué? Me queda claro que ahorita ya no es el billete, ¿no? O sea, como que quizá podría creer, aunque, a ver, una persona ambiciosa, en el buen sentido, una persona visionaria, pues Claro. siempre ve y humilde, pues, güey, como Sí, dice, güey, que siempre he dicho, puedes hacer, güey, a todo mundo menos a ti. Y tú claro. sabes cuando puedes dar más, ¿no? Totalmente. Y cuando dices, no estoy entopado, o sea, me falta mucho. ¿Cuál es esa relación ahorita que tienes con el dinero? O sea, porque ya me queda claro que ese crecimiento ya no es para conseguir más lana, quizá. Sí. Digo, No y es. cae, qué chido, Sí, ¿no? sí. Pero ¿qué cambió en ese proceso cuando quizá pudiste sanar esa carencia? ¿En qué se convirtió esa parte que te movía, ese motorcito? ¿Qué le cambiaste para que siga prendido, güey? De acuerdo, sí. Fíjate que es importante y yo creo que ahí, digo, de repente leemos muchas cosas pues, o vemos, ¿verdad? Artículos, leemos libros, etcétera. Y creo que podemos ver que, de repente puedes escuchar opiniones con respecto al tema de decir, oye, pues la diferencia entre alguien rico y alguien pobre. ¿Sale? Hablando económicamente, ¿de acuerdo? No me voy a riqueza, pobreza espiritual, mental, etcétera, ¿no? Meramente económico. Y una de las grandes diferencias que existen entre riqueza y pobreza es que si tú le das 10 pesos a un pobre, económicamente se gasta 10 pesos. Si a ese pobre le das 20 pesos, se gasta 20 pesos. Si a ese pobre le das 100 pesos, se gasta 100 pesos. Y a un rico, económicamente, dice, 10 pesos tengo, tal vez los necesito y los gasto, pero gano 20 y sigo gastando 10. Gano 50 y sigo gastando 10. Gano 100 y tal vez dice, oye, ya voy a subirle a 20. Y entonces, si pongo este ejemplo, es un poquito lo que ha sido el dinero para mí. Donde no gasto
todo lo que gana. Y, y bajo ese sentido, lo invierto dentro de la empresa. Mi objetivo como tal, y así lo digo, es que del 100% de ingresos, yo voy de un 15 a un 20%. Significa que mi inversión va a ser del 80 o el 85%, dependiendo del caso. Así fue el año pasado y así pinta este año. Entonces, ¿por qué? Porque no, mi objetivo va más allá. Va en la generación de fuentes de empleo dignas, ¿de acuerdo? Donde la satisfacción tan grande de saber que el equipo de trabajo que tengo es muy bien remunerado, que está contento, que tiene un buen ambiente, Claro. que sabe, se siente en crecimiento, en desarrollo. Ahorita pagar utilidades, ¿no? Ya que ahora ayer se hicieron los movimientos, ¿no? Recibir eso, empezar con todo este tema de un crecimiento, la verdad es que es padrísimo. Que es un equipo que no tiene que estar buscando oportunidades fuera. Exacto, exactamente, que ve futuro, dónde puede crecer. No, y digo, a mí hay una filosofía que me encanta, que es la santidad a través del trabajo, ¿no? Y, y digo, es una filosofía que la verdad es que me mueve un chorro el decir, oye, qué chido que siendo futbolista puedas ser santo, ¿no? O sea, que haciendo tu chamba bien, como la puedes. Qué fregón saber que tienes a personas que se puedan estar santificando en tu empresa, decir, o sea, disfrutan, generan, de ahí llevan pan a su casa digno, Sí. de ahí viajan, de ahí, Sí. o sea, lo que ya es una situación en la que yo creo que ya no te puedes rajar, güey. Totalmente. O sea, ya no es como que ahí nos vemos, yo me voy con Sí. mis, o sea, ya no. Fíjate que y a mí me encanta, compadre, esa filosofía de vida, que de hecho es de San José María Escrivá, y que bueno, pues yo lo ligo, fíjate, ahora lo voy a mandar a la virtud, que la virtud es de la magnanimidad. Ser alguien magnánimo significa que es alguien que da más de lo que se cataloga como normal. Y entonces, toda persona, desde la situación en la que esté, desde el puesto en que desempeñe, desde su realidad, está llamado a ser alguien magnánimo, a dar más de lo que se cataloga como normal. Y entonces, cuando tú eres magnánimo, eres alguien pleno, independientemente del ingreso que tengas, independientemente de la posición que tengas o de la responsabilidad que tengas. Y eso he buscado mucho transmitirlo dentro de la empresa, que seamos personas magnánimas. Sí, esa satisfacción personal y la irradias porque pues, estás al 100, ¿no? Exactamente. Oye, perdón, compadre. Y ahora, tratando de cerrar un poquito con la plática, ¿a dónde vas? Porque hace rato ¿Y decías, qué sigue? traigo O algo sea, que me arde, me mueve las entrañas Sí. y se nota, se te ve la cara de que te arde. ¿A dónde vas? Muy bien. Fíjate que, a ver, veo dos vertientes, ¿no? Una es el logro de esa visión 2030, que es una visión ambiciosa. O sea, hoy tenemos presencia física con oficinas en 5 estados de la República y presencia con asociados que están entre nosotros en 12 estados de la República. El objetivo es tener presencia en todo el país. Para allá vamos, o sea, para allá va esa visión, me mueve muchísimo, porque la metodología de trabajo que tenemos, los valores con los que trabajamos dentro de la empresa, creo que es necesario que cada estado de la República, cada ciudad que tiene nuestro hermoso país, Tengo un representante. tenga un representante de grupo territorial. ¿Sale? Eso cree. Y eso me mueve. Entonces, la visión 2030 va encaminada allá, o sea, va encaminada esa visión para esto. Y por otro lado, el tema de, ¿qué me arde esta parte profesional dentro de la familia también? Porque mis hijos hoy están en una etapa de formación, están en una etapa, pues, de educación. Pues mi hijo mayor apenas va para 14 años, pero está en una parte de preparación. Sí veo y sí me mueve que ellos, claro, yo apoyaré y soy pro que cada quien decida en su vida lo que va a hacer profesionalmente, Lo que de le mueva. servicio, lo que le mueva. Estoy apoyado, pero yo creo que si hoy le preguntas a mis hijos, me ven contento con lo que hago. Me ven enamorado de lo que hago. Me ven apasionado en lo que hago. Y hoy
mis hijos quieren, les preguntan y quieren, dicen, ¿qué quieres hacer? No, lo que hace mi papá. Claro. Sale, o sea, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Y entonces, Papá como palomo, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Entonces, eso me mueve también. Me mueve que mis hijos me vean contento con lo que hago. Y entonces, si algo no te mueve y no te arde por dentro, y ese ardor me refiero a que te mueve, Sí, que sí, esa pasión esa que sientes pasión. por... Esa cosa que te levanta Sí. cuando no hay razón para levantarte, ¿no? Exactamente. Y Entonces, es muy probable que estés en el lugar equivocado. exactamente, O sea, porque cuando no estás emocionado con proyectos nuevos, donde estás invirtiendo en cosas nuevas, vaya, a ver, yo los veo hoy, vean nada más, o sea, vean sus oficinas, vean su empresa, vean su despacho, vean lo que están construyendo. Oye, ¿te mueve? Claro que te mueve y te emociona. Y decir a dónde vamos y qué vamos a crecer. Y eso lo irradias en tu familia, porque tu familia te ve contento, te ve emocionado. claro. Y entonces, eso me mueve. Oye, compadre, hay unas preguntas ahí con las que nos gusta cerrar, ¿no? Y que me parecen preguntas bien bonitas. La primera es, ¿cómo te gustaría ser recordado? O sea, el día de mañana que ya no estés aquí, ¿cómo te gustaría pues, trascender, ¿no? Ujú. Mira, creo que hay una palabra clave en mi vida eh, que es servicio. Y, y en mi vida, a lo largo de mi vida y más en estos años, he buscado ser alguien útil. He buscado ser alguien que sirve. Y, y la realidad es que me gustaría eso. Me gustaría que me recordaran como alguien que sirvió. Que se dio a los demás. Sí, alguien que sirvió, que sí fue alguien. Qué padre que estuvo en este mundo y en esta tierra Roberto Kennedy. Y sumó. Sumó. Qué chingo. Entonces, creo que la parte sí, fue alguien que sirvió. Hizo lo que tenía que hacer, ¿me explico? Y bueno, como hombre de fe católico, pues eso. Sí me veo, que vean, oye, fue alguien que sirvió y buscando yo, pues en mi fe llegar y salvarme, pues también decir, hice lo que tenía que hacer. Bueno, ese sería. Hizo el bien, ¿no? Así es. Totalmente. Oye, ¿qué le dirías a tu yo de pequeño? A ese yo de hace 35 años, ese Robertito de 5 o 6 años. De acuerdo. La respuesta es una respuesta de fe, porque le diría que siga a Dios, que ahí está la verdad y ahí está el camino. Entonces, eso le diría que no, que nunca se olvide de eso. Y, y que en ese camino va a seguir bien. Entonces, Todo va a estar bien. que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Chido. Eso le diría. Pues, compadre, qué, Muchísimas qué, gracias, cabrón. qué rica plática. Gracias por abrirte. La Sí. neta es que sé que muchas veces este tipo de pláticas no se prestan para abrirnos y se agradece mucho cuando llegan y se quitan la armadura aquí y nos enseñan quién realmente son. Estamos muy agradecidos contigo. Siempre. No nomás por esto, sabéis que el cariño es enorme, compadre. Gracias por tu tiempo ahorita, gracias por siempre haber estado ahí para nuestro despacho. Como te decía Agustín, queríamos, se me pone la piel chinita, carnal, pero queríamos empezar este proyecto de la misma forma que tú iniciaste nuestro proyecto, güey, ¿sabes? O sea, como que necesitamos ese padrino como lo hiciste, como lo has sido para nuestro despacho. eh, no podíamos empezar con otra persona, ¿no? O sea, gracias de verdad. Felicidades por lo que has logrado. Sé que vas a llegar mucho más lejos. Eh, También decirles que si de repente ahora sí ya utilizar el anuncio, pero si de repente por ahí te ha llamado la atención la industria de los seguros, te recomendamos completamente que busques a Roberto. Creo que a nosotros como agentes de seguros hemos caído en una casa maravillosa, en una familia espectacular. Hemos sentido un acompañamiento de nuestra empresa siempre.
Así de Eh, fácil, yo creo que y- nos ha cambiado la vida. Sin duda, para nosotros ha sido su misión ha caído a nosotros, sin duda. Y de verdad, ¿no? O sea, si traes de repente esa como idea, busca a Roberto de Grupo Territorial y seguramente va a ser un gran inicio de esta hermosa industria. Compadre, Muchas gracias. pues de verdad, Gracias. muchas gracias por tu tiempo. Te queremos un montón Gracias. y felicidades por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Planif. Vive lo que sueñas.